Muy buenos días, alumnos de cuarto básico, les habla nuevamente el profesor César y en esta oportunidad les dejo un tutorial en la cual vamos a hablar del Cusco como ciudad capital de la gran civilización inca. Ya, esto es de la clase de historia. En esta oportunidad vamos a tomar como objetivo la descripción de la organización de la ciudad inca, principal obviamente el Cusco, cuáles son las principales actividades económicas realizadas por esta antigua civilización. Y obviamente vamos a describir también la rutina diaria que tenía una típica familia inca. Entonces vamos a partir mostrando esta ciudad capital, que es el Cusco. Acá podemos apreciar la magnitud de esta ciudad. Recuerden que, según una leyenda que yo les conté en clase, el dios principal de los incas, que era Inti, el dios del sol, sacó del lago Titicaca a sus dos hijos, Mama Oclo y Manco Cápac, ¿ya? Y les dio como tarea que tenían que fundar un gran imperio o un gran pueblo. Para eso le entregó a Manco Cápac un báculo y le dijo que el lugar donde ese báculo se enterrara o se clavara con mucha facilidad iba a ser el lugar en el cual tenían que asentarse y fundar una ciudad, ¿ya? En este caso esta ciudad fue el Cusco, ¿ya? Acá podemos ver en esta ciudad que en el centro tenemos la plaza, es esto, ¿ya? La particularidad de la plaza es que tiene 4 caminos que son los que conducen a las 4 regiones del imperio, o sea, a los suyos. Tenemos que acá desde la plaza sale el camino que conduce al Chinyasuyo, Antisuyo, Coyasuyo y Contisuyo, ¿ya? Las 4 regiones del imperio. Acá tenemos que en el centro del Cusco era sagrado, por lo tanto aquí estaban ubicados los templos y obviamente la casa del gran emperador conocido como Sapa Inca, su familia conformado por todas sus esposas y sus hijos y obviamente su esposa principal que era la Coya, que a la vez también era su hermana. Tenemos luego que alrededor había grandes áreas rurales que estaban destinadas al desarrollo de la agricultura, ya que es lo que estamos viendo acá a continuación. Es importante que ustedes recuerden que para que una sociedad o una cultura se transforme en una cultura sedentaria, o sea, una cultura que vive en un lugar fijo y no nómade que está viajando constantemente entre uno u otro lugar, la agricultura es fundamental. Entonces ellos se ingeniaron en hacer sistemas de regadío y sistemas de agricultura bastante avanzados, ¿ya? Entonces vamos a continuar hablando de esta ciudad capital que es el Cusco. Como podemos ver acá, esta es la típica imagen del Cusco prehispánico, o sea, antes de la llegada de los españoles que fueron los que finalmente terminaron conquistando a esta gran civilización o pueblo de América del Sur. El Cusco prehispánico era muy opulenta, o sea, muy rico. Ustedes se dan cuenta, las construcciones son bastante de buena calidad. Tenían grandes y firmes construcciones de piedra, en su mayoría, ya con techos de paja o de totora. Y los caminos, ya sabemos que ellos tenían el camino del Inca y comunicaban los 4 suyos, ya también eran de adoquines o de piedra. Y obviamente alrededor de esta gran ciudad estaban los grandes terrenos fértiles para poder cultivar sus diferentes productos. Vemos acá que esto era una típica casa de una familia perteneciente al pueblo inca, hecha de piedra, sin ventanas, techo de totora o de paja. En este caso estas son ruinas que encontraron en algún lugar de todo este gran imperio. Y acá tenemos los caminos que se pueden ver y estas especies de miradores que servían tanto para que los chasquis hiciesen el intercambio para seguir dando los mensajes a través del camino del Inca, y también servían como miradores para poder observar y resguardar el imperio de posibles ataques, ya, o sea, el ejército estaba presente acá. Actualmente así se ve la ciudad del Cusco, ya, una ciudad obviamente modernizada. Sin embargo, sigue manteniendo la arquitectura de esa época, construcciones de piedra, ¿ya?
Y en el centro de la plaza, que es la Plaza del Cusco, se sigue manteniendo, como pueden ver acá, la comunicación con los 4 suyos. ¿Ya? Está el camino hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, donde se conducía a los diferentes suyos del famoso Tahuantinsuyo de este imperio inca. ¿Ya? Y gran parte de la arquitectura de esta ciudad viene de esa época. ¿Ya? O sea, ellos mantienen gran parte de su legado arquitectónico que viene de estos tiempos remotos. Otra ciudad que también destacó o que destaca es Machu Picchu, ¿ya? Que es mucho más conocida incluso en la actualidad que Cusco. Machu Picchu fue una ciudad que estaba ubicada en el altiplano andino, que se pensó y se construyó pensando en que iba a ser una ciudad o una casa de descanso para el Zapa Inca y su familia. También era un lugar muy religioso, donde habían santuarios religiosos, ¿ya? Y en cierto punto también tenía que ver con una estrategia militar, ya que desde las alturas se podía visualizar mejor si venían ejércitos enemigos a invadir a los incas, ¿ya? Pero principalmente Machu Picchu fue una ciudad en la cual sirvió de descanso o de recreación al Zapa Inca. Ahora, esta ciudad fue descubierta, porque por la ubicación, fue descubierta solo en 1911, o sea, hace muy poco tiempo, ¿ya? Y en la actualidad sus ruinas se utilizan con fines turísticos. Acá podemos ver diferentes imágenes de lo que es Machu Picchu en la actualidad. Ahí tenemos formas de comunicación modernas para poder llegar, ¿ya? También tenemos algunas fotos de los lugares típicos que ocupaba la antigua civilización inca, que obviamente en la actualidad han sido modernizados, ¿ya? Pero para que vean la plenitud y el esplendor que tuvo esta gran civilización. En cuanto a la economía inca, que obviamente, como ya dije, era sumamente importante, ya podemos decir que el principal recurso económico de los incas era la tierra, ¿ya? Y estas tierras estaban divididas en 3 grandes grupos. Estaban las tierras del Inca o del Zapa Inca, que todo lo que se cosechara ahí iba al sustento del gobernante, su familia, la nobleza y el ejército. Estaban las tierras del Sol, que estaban reservadas a la alimentación de los sacerdotes y las fiestas religiosas, ¿ya? Y estaban al final las tierras de los Ayllus, que estaban destinadas al consumo de cada familia. Recuerden que los Ayllus son las familias. Entonces, de esa manera los incas tenían sumamente jerarquizado y ordenado su sistema económico y sus recursos. Obviamente, como ya dijimos en otras oportunidades, existía la redistribución de recursos por parte de los nobles. Cuando veían que el pueblo tenía problemas de alimentos, ellos redistribuían las riquezas que sacaban de las tierras del Inca y le daban una porción a los Ayllus para que tuviesen alimentación. Ya como podemos ver acá, ellos hicieron un sistema bastante complejo para poder hacer su sistema de agricultura. Este sistema consiste en hacer terrazas de cultivo o andenes de cultivo, como ven acá, terrazas, ya como verdaderas escalinatas que estaban separadas acá con estos adoquines de piedra, ya, y en donde ellos podían cultivar sus múltiples productos, y el regadío era a través de estos especies de acueductos que iban trasladando el agua desde la parte superior y luego esto iba bajando en forma de escalera. Entonces tenemos acá que estas construcciones de terrazas de cultivo las construían en las laderas de los cerros, o sea, en las orillas de los cerros, para aprovechar mejor el espacio que tal vez no era muy apto para la agricultura, pero ellos eran capaces de modificarlo para obtener productos. También tenemos que hacían muros de contención construidos de piedra, que son los que se ven acá. Entre un espacio y otro del cerro
ya para ir estableciendo los peldaños de esta verdadera escalera de cultivo. Para el riego utilizaron estos sistemas de canales, ¿ya? Con ellos el agua se iba filtrando desde los andenes superiores hasta los inferiores, y así todos tenían agua. Y finalmente los tipos de cultivo que ellos sacaban de estas terrazas eran la papa, el maíz, el algodón, que fueron los principales productos agrícolas de la época. También tenían la quinoa, los porotos, el zapallo, el tomate y el maní. También tenían o practicaban la ganadería de animales, principalmente llamas y alpacas, de las cuales obtenían carne, leche y lana que les servía para tejer sus diferentes productos de vestuario. Y en el caso de las llamas, esta también fue utilizada como un animal de carga. Esta es la llama, ¿ya? Siendo fundamental para el traslado de los productos a lo largo de todo el imperio, desde Ecuador hasta el centro-sur de Chile. El estilo de vida inca, como ya vimos en su oportunidad, estaba basado básicamente en la reciprocidad y la redistribución de los recursos. ¿Ya? Es por ello que en este imperio no había nadie sin trabajo, todos tenían que aportar y los recursos se iban distribuyendo de acuerdo a las necesidades y se hacían trueques para poder obtener lo que a mí me faltaba. Recuerden que tampoco tenían un sistema de moneda, todo era a través de trueque. Ahora, la forma en que vivían los incas básicamente tenía que ver, como vemos acá en la imagen, que las familias del pueblo se levantaban muy temprano para desayunar y se iban a trabajar. Los hombres se iban a trabajar generalmente en la agricultura, ya cuando se cansaban o necesitaban un descanso, ellos masticaban hojas de coca. La hoja de coca es una planta que en la actualidad no tiene un muy buen uso, pues se utiliza para hacer droga. Pero en cuanto a si está como planta, ¿ya? Se mastica para poder recuperar energía, es un alimento energético. Tenemos acá que mientras los hombres trabajaban, las mujeres se quedaban en el hogar, pero hacían múltiples funciones. Se dedicaban a llevar la leña, a hacer fuego, a cocinar, a cuidar a los niños, a alimentar a los animales, a tejer, etc. O sea, estaban todos ocupados. Y el trabajo paraba al atardecer, que era cuando la familia se reunía en sus casas, ¿ya? Y se alimentaba de la comida principal del día, que consistía básicamente en el chuño, que es harina de papa, con la cual podían elaborar diferentes tipos de comidas, y de la chicha de maíz, que en la actualidad se conoce como chicha morada, que eran era la principal comida del día. Y como pueden ver sus casas acá, sus casas, como dijimos, eran de piedra, ¿ya? Con techos de paja o de totora, y no tenía ningún tipo de ventana. Era una casa bastante simple, solamente servía para reunir a la familia y poder descansar o dormir. Y así se iba dando esta rutina de esta familia. Ahora, los ritos eran sumamente importantes para esta cultura. Ya, desde el nacimiento en adelante, podemos ver que en primer lugar, el primer rito celebrado, y muy celebrado, era el rito del nacimiento. Cuando nacía un bebé, esto era festejado por varios días, ¿ya? En honor a los diferentes dioses que le daban fertilidad y más mano de obra a este imperio. A los 4 años se hacía otro rito que consistía en cortarles por primera vez el pelo y las uñas a los niños y obviamente a las niñas, y se les asignaba el nombre definitivo. Antes de los 4 años los niños no tenían un nombre, se les llamaba de diferentes maneras. A los 4 años recién se le ponía su nombre definitivo. También se celebraba el paso de la vida adulta, o sea, de ser niño a adulto. En el caso de las niñas se festejaba cuando ellas cumplían 12 años, y en el caso de los hombres se festejaba cuando cumplían 14 años. A los hombres, a esta edad, se les daba como regalo la deformación de las orejas, o sea, la modificación corporal, que viene desde esa época y que en la actualidad es bastante también común. Se les agrandaban o se les deformaban las orejas para incrustarle discos en sus lóbulos, ¿ya? Recuerden que los incas también fueron conocidos como los orejones. Y solo los nobles asistían a una especie de escuela, el resto de la población era educado en casa para las labores a las cuales se dedicaban, y ellos, los nobles, eran educados básicamente para los cargos públicos que asumirían en el futuro. Ya, chicos, esta información ustedes la verán antes de la clase y espero que haya quedado clarísima. Así que nos vemos hasta muy pronto.